El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Para arrancar te quiero compartir dos grandes y buenas noticias. La primera, te quiero agradecer por ser parte de este gran logro de haber superado acá en el canal las más de 18 millones de reproducciones en todos los videos que se comparten en este canal. La segunda buena noticia es que se está realizando un sorteo de Watusi 3. Son 10 licencias de por vida que vas a poder estar utilizando con y sin jailbreak, así que atento al enlace del sorteo que te voy a dejar en la descripción de este video. Ahora vamos a seguir hablando de iOS 16.6 porque sí, Apple ha lanzado ya la primera beta y bueno, ya nos confirmó la gente de App Store que su herramienta está funcionando sin ningún tipo de problema en esta beta, y también hace unos días atrás Apple estuvo liberando iOS 16.5 y también nos dijeron que su herramienta está corriendo allí sin ningún tipo de error. Así que si quieres estar instalando aplicaciones que vienen modificadas con tweaks sin tener jailbreak en estas últimas versiones de iOS 16, lo puedes conseguir con este tutorial que te voy a dejar en la descripción de este video. Si es que volvemos a iOS 16.5, cada vez que Apple libera una actualización de iOS, ellos muestran lo que es el contenido de seguridad, todas las cosas que ellos estuvieron parcheando en esta versión de iOS. Y si es que nos concentramos en 16.5, lo que vas a ver a continuación significa que va a correr en iOS 16.4.1 hacia abajo, todas las versiones que sean obviamente inferiores a 16.5. Y si es que observamos un poco el contenido de seguridad, bueno, quiero enfocarme en esto simplemente. Tenemos acá a Linus Hens y otra vez a Linus Hens. Parece que Apple se lo quiere llevar, ¿cierto? Parece que Apple se lo va a llevar ahí tras tus filas. Esperemos que no. Si no sabes quién es él es el creador de este jailbreak Fugu 15, con el cual luego se estuvo creando lo que es el actual jailbreak de Dopamine. Así que esta persona que estuvo reportando un montón de vulnerabilidades allí a Apple es también que comparte luego a futuro estas cosas que podrían estarse transformando en piezas que al unirse podrían estarnos dando allí un jailbreak. Así que vamos por muy buen camino. Ahora, ¿significa entonces que si esto es compatible hasta iOS 16.4.1, tenemos que estar actualizando esta versión que todavía está con color verde? ¿Eso quiere decir que se puede estar instalando al día en el cual se grabó este video? Bueno, la respuesta es no. Tienes que bloquear las actualizaciones de iOS, no hay prisa para estar subiendo. Sabemos que luego incluso podemos estar subiendo con estos perfiles que retrasan las actualizaciones de iOS, los famosos perfiles prohibidos, así que no hay prisa para estar subiendo a 16.4.1. y además todo lo que nos mostró Linus Hens son piezas que están ahí sueltas, todavía nada concreto que nos pueda decir que se puede ocupar para un jailbreak, pero a futuro sin duda puede ser utilizado. Y hace un rato acá en el canal estuve publicando esta encuesta en la pestaña de comunidad, espero que vayas a votar allí. Estuve consultando en qué versión de iOS se encuentra tu dispositivo principal, y bueno, de las 5 alternativas que coloqué, las 2 primeras corresponden allí a iOS 15 y las siguientes 3, que la mayoría se encuentra allí en iOS 16. Bueno, de todas estas versiones de iOS, sabemos que los dispositivos que tienen un procesador A11 o inferior tienen jailbreak en todo iOS 15 y en todo iOS 16 gracias al jailbreak de Palo Rain. El tutorial de esto te lo voy a estar dejando en la descripción de este video, pero la pregunta viene, ¿qué pasa con los dispositivos A12, 13, 14, 15 y 16? Los dispositivos más recientes, ¿ellos tienen jailbreak en todas las versiones de iOS 15 y 16? La respuesta es no. Sabemos que estos equipos, desde 15.0 hasta 16.1.2, en estas 3 alternativas, sabemos que se pueden estar realizando varias modificaciones gracias a un exploit que se llama el McDirty Cow. De hecho, tú lo puedes buscar acá en el canal o en YouTube, escribir profe Juan Antonio tutorial sin jailbreak y te van a aparecer varios videos de todas las modificaciones que tú puedes estar realizando. Pero la pregunta viene a ser, ¿qué pasa
pasa con las versiones superiores? ¿Se puede estar realizando algún tipo de modificación como lo que se ve acá en pantalla? Fíjate, se ha aplicado allí un tema, los nombres de las aplicaciones desaparecieron y veamos qué otras cosas se pueden estar realizando, porque las animaciones también han cambiado, son más rápidas, son más fluidas, tantos cambios también hay en los ajustes. ¿Cómo podemos realizar todo esto? ¿Solamente es gracias al jailbreak? La respuesta es no. Se puede estar consiguiendo incluso hoy día en las últimas versiones que Apple estuvo liberando durante estos días, y es gracias a este desarrollador, a Lemon Limes, el cual estuvo liberando hace unos días atrás su herramienta, el Kawabunga Lite, que te voy a mostrar a continuación. Lo primero que nos muestra es que es compatible desde iOS 15 hacia arriba en todos los dispositivos. Sí, esto también trae soporte incluso a la última línea de los iPhone 14. Y lo que nos permite realizar esta herramienta es instalar tweaks en el dispositivo sin tener jailbreak. ¿Pero cuáles tweaks? Bueno, te voy a mostrar ahí algunas capturas de pantalla de cómo está funcionando esta herramienta. Ahí está en la pantalla de inicio. Y luego lo que podemos ver es que se pueden estar explorando temas para estar descargando. Viene a ser como una herramienta en la cual es como un gestor, un todo en uno, es como tener un Sirio donde tener todos los tweaks y luego esos temas yo los puedo estar aplicando en el dispositivo sin la necesidad de un jailbreak. Desde acá nos aparece la opción para estar ocultando el nombre de las aplicaciones para que se vea más limpia allí la pantalla de inicio. Y ahora en la barra de tareas, en el status bar, tú también puedes hacer modificaciones, por ejemplo el breadcrumb, este acceso directo para regresar a la aplicación anterior. Puedo estar cambiando allí el texto, estar cambiando los detalles también de la batería y el tipo, el formato de hora allí también. En el status bar también puedes estar cambiando el nombre del carrier, del operador telefónico de tu dispositivo. Y en el Springboard, ahí en la pantalla de inicio, puedes estar desactivando que el dispositivo se bloquee cada vez que se hace un respring, estar allí evitando que la pantalla se ponga un poco más oscura cuando está con el modo ahorro de energía, estar ocultando las alertas, que te queda un 20 o un 10% de batería, que te aparezca allí un toggle, un botón para mutear el dispositivo en el control center, estar cambiando ahí la velocidad de la animación que está ocurriendo en la pantalla de inicio. Y vemos acá también en la parte de los ajustes, también yo puedo estar acá bloqueando las actualizaciones de iOS para que el equipo no suba más, eso es más que obligatorio, y estar activando el modo supervisado. Así que increíble que todo esto se puede hacer en la misma aplicación. Y ahora, ¿cómo llega a ser todo el proceso de instalación? Bueno, en esta primera etapa es solamente con computador. La herramienta está corriendo en esta primera instancia solamente allí en macOS, pero si tienes una máquina virtual o un Hackintosh, ya puede estar siendo utilizado también en tu dispositivo. Y otros detalles que aparecen acá abajo, bueno, que te lo podría estar contando si es que quieres un tutorial, así que deja tu like para darme cuenta que así lo deseas. Ahora, no te vayas a sentir mal con que solamente en macOS no sé hacer una máquina virtual. Bueno, si es que tienes alguna partición con Linux, él dice que también es posible que llegue más rápido esta herramienta ahí a Windows. No lo estaría descartando, pero le estaría tomando obviamente un poco más de tiempo, pero de que esto está funcionando y es posible, es más que genial. Piensa esto, todos los equipos y en las últimas versiones de iOS. Así que cualquier otra novedad que vaya a salir con esta herramienta o con el jailbreak, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en este canal, porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Recuerda, otra vez gracias por este logro y no te vayas a perder el sorteo de Watusi. El enlace va a estar allí en la descripción. Que sea tuyo, por favor. Chao, chao.